Ya, perfecto, ya ahí me quedo más tranquilo. Ya, empecemos con la revisión del taller. No sé si alguien quiere leer la pregunta número uno, por favor. Ya, profe, yo la voy a leer. Por favor. Lo voy a compartir. Ah, ya. Sí, pero para que la pueda leer en todo caso ¿Sí? en voz alta. ¿Cómo reconoce y regula el ordenamiento jurídico nacional la institución del debido proceso? Ya. ¿Puede dar su respuesta? Ya. Yo puse que dicha institución está regulada principalmente en la Constitución, en sus artículos 6, 7 y 8, como también en sus artículos 76 y 19, número 3, en donde presenta Ya. ¿Por qué garantías nombra, mínimas. ¿Mm? ya, ¿por qué nombra, por ejemplo, el 6? El 6, es que lo puse así como bien sencillo, entonces no, tendría que leer de nuevo el... Pero en estricto rigor, al menos todos estamos de acuerdo que el debido proceso, ojo que para efectos del examen de grado, hay profesores que consideran que el debido proceso como tal no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, el 19 número 3 habla de justo y racional procedimiento. La noción del debido proceso en realidad es ajena a nuestra tradición jurídica, de hecho es un concepto no reconocido. Pero lo que se entiende como por debido proceso, o en nuestra constitución como racional y justo procedimiento, estaría reconocido en el 19 número 3. Entonces, al menos tiene un reconocimiento de rango constitucional dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional. ¿Y cómo lo regula? Porque una cosa es que lo reconozca y otra cosa es cómo lo regula o cómo lo hace posible. No sé si alguien quiere compartir esa parte de la respuesta. Porque, claro, una cosa es reconocer algo y otra cosa es regularlo o desarrollarlo y hacerlo posible en un juicio en concreto. Profesor, esto igual es como una duda. ¿Eso tenía que ver con la fundamentación judicial y la obligación a motivar, algo así? Es que recuerden que el debido proceso o el racional y justo procedimiento es una especie de catálogo de garantías mínimas. Y el deber de motivar la sentencia o fundamentar la sentencia es uno de esas garantías mínimas. Para efectos de nuestro curso, el más relevante, efectivamente, el derecho a fundamentar las sentencias, pero particularmente el derecho a impugnar, el derecho a recurrir una sentencia. Entonces forman parte de este contenido, de este catálogo que conforma el racional y justo procedimiento o el debido proceso. Recuerden que, no me acuerdo si fue la semana anterior o la antepasada, yo les consulté que cuáles creen ustedes que forman parte de este contenido mínimo. Ustedes me hablaron del derecho a recurrir, el derecho a tener sentencias motivadas, el derecho a un juez independiente e imparcial, el derecho a rendir prueba, el derecho a la contradicción. Todas esas garantías mínimas forman parte de este catálogo o de este conjunto de garantías que uno conoce como debido proceso o racional y justo procedimiento. Ahí se entiende, ¿no? Sí, se Sí, entiende. Entonces, eso también tiene que ver con la regulación del debido proceso, ¿verdad? Sí, ahí va la pregunta, porque claro, la Constitución reconoce el debido proceso o el racional y justo procedimiento, sí lo reconoce, y lo reconoce principalmente el 19 número 3. Eso a nivel nacional, porque internacionalmente entran a través del inciso segundo del artículo quinto de la Constitución, a través de los diferentes tratados internacionales que versan sobre materias de derecho procesal. Entonces, está reconocido, sí. Pero ¿y cómo se regula? Porque recuerden que también conversamos un poco el tema bueno, ¿y cuáles son estas garantías? ¿Por qué tenemos que recurrir a la doctrina, a la jurisprudencia, a tratados internacionales? Entonces, ¿cómo el legislador nacional desarrolla o regula o plasma este catálogo de garantías que uno entiende por debido proceso o racional y justo procedimiento?
Porque usted me habla, por ejemplo, del derecho a obtener sentencia debidamente fundamentada y del derecho a recurrir. Bueno, y eso lo reconoce el legislador chileno, ¿no? ¿Lo regula Profe, en alguna parte el derecho al recurso? o sea, más que el derecho al recurso es el derecho a recurrir, que es como lo que yo había entendido. Principal, o sea, como... Ya, sí. Y lo que yo había puesto es que Claro, o sea, al haber como esta no es garantía tanto un mínima, recurso en concreto. claro, al haber como esta garantía mínima en el artículo 19, número 3, como que de cierta manera obliga al legislador a establecer garantías para un justo y racional procedimiento. Ya, ya. Eso es como lo que yo tengo mi Y ahí va el respuesta. tema. Bueno, ¿y dónde está? Sí, eso está bien. O sea, hay un mandato del constituyente hacia el legislador de regular el racional y justo procedimiento. Entonces, a eso va. ¿Y el legislador lo regula? Efectivamente establece un catálogo de garantías mínimas, ¿o no? Sí, había garantías mínimas según el 19 número 3 y no taxativas que también se hablaba en una jurisprudencia. Porque el 19 número 3 efectivamente establece un cierto catálogo, pero son más bien garantías que están vinculadas al proceso penal. Y son bastante pocas en realidad. Pero usted apunta a algo, es un catálogo no taxativo. O sea, hay otras, ¿cierto? Y esas otras, ¿de dónde las obtenemos? De los tratados ¿Qué internacionales. otras fuentes nos ayudan a saber cuáles son estas otras garantías mínimas? Como profesor yo lo escuché cortado, perdón. Sí, tengo un poco problema en la conexión. Es que usted, la compañera mencionó que el 19 número 3 efectivamente señala algunas garantías, pero son bastante pocas y generalmente son garantías que se vinculan al proceso penal. Pero nosotros sabemos que el debido proceso o el racional y justo procedimiento tiene muchas más garantías mínimas de las que indica el 19 número 3. Entonces, ¿de dónde nosotros extraemos esas otras garantías? De los tratados internacionales, profe, Sí, particularmente de los como tratados internacionales. sí, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bien. De hecho, no sé si alguna vez le ha dado como la manía no sé, de leer el Código de Procedimiento Civil sin perjuicio de que son materias que aún no han visto, pero para el que alguna vez lo haya hecho. ¿Alguna vez ha encontrado en el Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, que el Código de Procedimiento Civil, o sea, una ley ordinaria, hable del derecho a recurrir o del derecho a obtener una sentencia debidamente motivada o el derecho a rendir prueba? Que lo reconozca así derechamente como un derecho, ¿no? O sea, profe, yo personalmente no lo he leído, pero por lo que vimos en clase y por lo que recuerdo que usted dijo, expresamente no se encuentra en el ordenamiento el derecho a recurrir. Sí. De hecho, el CPC no, bueno, por la época en que se dicta, no regula un catálogo de garantías mínimas. A diferencia que si ustedes ven, por ejemplo, el Código Procesal Penal, que es mucho más moderno, es del año 2000 en adelante, sí reconoce expresamente ciertas garantías mínimas. Entonces, lo regula de manera mucho más detallada, mucho más precisa, este catálogo de garantías mínimas que constituirían el debido proceso o el racional y justo procedimiento. Probablemente el Código Procesal Civil, si es que alguna vez llega a la reforma, también lo va a regular de una manera más detallada y va a reconocer explícitamente y a nivel legal ciertas garantías mínimas de este racional y justo procedimiento que se extiende no solamente al ámbito penal, o sea, también está en materia civil, también está en materia laboral y obviamente también en materia de familia. Entonces, en síntesis, la respuesta apuntaba que tenía un reconocimiento de carácter constitucional e internacional, pero como apuntaba la compañera, es un concepto jurídicamente indeterminado. El legislador y el constituyente no se dedican a decir, ¿sabe qué? Esta, y estas son las garantías de un racional y justo procedimiento, sino que básicamente ese concepto
se llena a través de fuentes de carácter internacional, a través de nuestra jurisprudencia nacional e internacional, y también gracias a la evolución que ha tenido la doctrina al respecto. Y probablemente en años más se irán incorporando o reconociendo nuevas garantías de un racional y justo procedimiento. Profe, Ya, ¿se capta esa pregunta, no? Dígame. yo en la 1 respondí, lo que pasa es que como hablaba solamente del ordenamiento jurídico nacional, le agregué otros artículos de la Constitución que aparecían en los fragmentos ¿Ya? arriba, el artículo número 6 y el 8, el inciso segundo, porque en el 6 hablaba de que se encuentran las normas que regulan los procedimientos, ya sean administrativos o judiciales, y en el 8 habla de que tienen que ser públicos los actos como su fundamento y los procedimientos que utilizan. Y eso iba como de la mano con el tema del recurso también, cuando se veía que tenía que ser como fundamentado la respuesta. Sí, está bien, pero ojo que esas normas se están refiriendo a una garantía o contenido del racional y justo procedimiento, que es precisamente el deber de fundamentar. Ahí esas normativas básicamente se refieren a todos los poderes del Estado, entonces dicen que, bueno, todos los poderes del Estado, sus actos, tienen que ser debidamente fundamentados, no pueden ser arbitrarios. Y como los tribunales de justicia, que forman parte del Poder Judicial, son también un poder del Estado, también tienen que cumplir con ese requisito mínimo. Pero se estaría refiriendo solamente a una garantía, que sería el deber de fundamentación. La pregunta hacía alusión a este catálogo de garantías que sería el racional y justo procedimiento debido proceso. Pero está bien, pero la norma básica o central de todo esto es el 19 número 3, que se complementa a través del el artículo 5º, inciso segundo, a través de los diferentes tratados internacionales, que versan sobre materia, obviamente, de derecho procesal. ¿Ok con esta pregunta, no? Sí, profe. Profe, Ya. yo no La alcancé a segunda, escuchar, ¿sí? no alcancé a escuchar la pregunta. O sea, la pregunta número 1. Sí, lo que pasa es que pensé que como la hora era asíncrona, no había que conectarse y entré recién. Ah, ya, mire. La primera hora efectivamente va a ser para el tema de los talleres y para revisarlo, pero obviamente no es obligación que se conecten. Por eso yo pregunté al inicio que cuál iba a ser la postura del curso, si se iban a conectar o no. Pero la vamos a utilizar simplemente para revisar los talleres, sin prejuicio que ustedes los talleres los van a hacer en su casa y los van a enviar, ya recibí varios, y vamos a entregar el taller para la semana siguiente. Y así va a ser. La semana siguiente vamos a revisar el taller número 2 y eventualmente vamos a revisar el taller número 3. Pero si usted tiene, por ejemplo, no sé, clase en otro módulo, tenga la total libertad de conectarse al otro módulo. O si lo quiere ocupar para estudiar o hacer otra cosa, también tengan toda la libertad para hacerlo. Solamente vamos a revisar los talleres y además son talleres no evaluados, o sea, no tienen un porcentaje del producto, sin perjuicio que si lo hacen y están bien hechos, van a ir sumando décimas para sus respectivas evaluaciones parciales. Pero, como resumiendo, la pregunta número 1 se refería a cómo se reconoce y cómo se regula en nuestro ordenamiento jurídico nacional la institución del debido proceso, o como nosotros la conocemos como racional y justo procedimiento. Y la respuesta era que la reconoce el 19 número 3, que se regula de una manera quizá indeterminada, sin hacer un catálogo cerrado, y que se complementa a través de los tratados internacionales, a través del artículo 5º, inciso segundo, y que el legislador, al menos el legislador civil, por ejemplo, en nuestro Código de Procedimiento Civil, no desarrolla mayormente o no reconoce explícitamente garantía por garantías del racional y justo procedimiento. No nos dice que tenemos el derecho a recurrir, pero sí regula, sí establece recursos. No nos dice que tenemos el derecho a la garantía de obtener sentencias fundamentadas, pero sí regula cuáles son los requisitos de las sentencias, particularmente las sentencias definitivas y los fundamentos que éstas tienen que tener. No reconoce expresamente el derecho a la defensa, pero sí regula
posibilidades de defensa para el demandado. Tampoco reconoce que los litigantes tienen derecho a rendir prueba, pero sí regula medios de prueba, la oportunidad para rendirse, cómo se deben rendir y cómo estos se deben ser valorados. Ahí se entiende la pregunta 1, ¿no? Sí, profe. Muchas gracias por poder repetirla. De nada. Y recuerden, para efectos del examen de licenciatura, hay ciertos profesores que si le hacen la pregunta que si se reconoce o no el debido proceso y ustedes dicen que sí, probablemente le van a decir que no, porque la Constitución no habla de debido proceso, habla de un justo y racional procedimiento, que son conceptos que nosotros entendemos como sinónimos, pero en realidad que no un concepto textualmente reconocido por nuestra Constitución. Ya. ¿Alguien que pueda leer la segunda? O la B en realidad. ¿Solo la pregunta? La pregunta y su respuesta. Ya, profe, yo la leo, si es que no la va a leer la otra compañera. Por No sé. favor. Existe un reconocimiento jurídico del derecho al recurso en nuestro sistema normativo. ¿Qué fuentes sustentan esta garantía procesal? El inciso primero del artículo 7 obliga a los órganos del Estado para con el principio de juridicidad o legalidad, mientras que el inciso final de tal artículo advierte que la contravención del principio de legalidad se sancionará con la nulidad, lo que judicialmente accionando se trata respecto de los recursos de casación y nulidad. En tanto, a través del artículo 5, inciso segundo, donde, en base al bloque constitucional de derecho, ingresan aquellas cláusulas del derecho internacional o tratados ratificados por el Estado chileno y aún vigentes como el estándar normativo de la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2, letra H. Ahí usted tendría un sustento de carácter internacional, pero nacional dentro de las fuentes nacionales. ¿Hay un reconocimiento jurídico expreso del derecho a recurrir o no? No, por lo que dijo delante. Que sí, un poco se vincula a la pregunta número 1. Si uno lee el 19 número 3, que regularía el racional y justo procedimiento, dentro que el catálogo que hace no está el derecho a recurrir o el derecho a impugnar, si uno lo quiere considerar en un sentido más amplio, sino que se desprende ya sea de las normas internacionales, que serían las fuentes que sustentarían esta garantía, o también de una interpretación que la doctrina y la jurisprudencia ha hecho del 19 número 3 y otras normas, pero expresamente no hay un reconocimiento del derecho a recurrir. Tampoco hay un reconocimiento en el Código de Procedimiento Civil, tampoco hay un reconocimiento en el Código del Trabajo, en la ley que crea los tribunales de familia, solamente en el Código Procesal Penal hay un libro que habla sobre los recursos. Y ahí, en realidad, más que hablar del recurso, del derecho, hablan de la facultad de recurrir ciertas resoluciones judiciales. Entonces, explícitamente, expresamente, no hay un reconocimiento explícito del derecho a recurrir, sin perjuicio que se puede desprender de la regulación que se hace de los recursos, ya sea en el Código de Procedimiento Civil, Código Procesal Penal, etc. ¿Se entiende la pregunta, Veo, no? La pregunta y la respuesta, en realidad. Sí, profe, y en cuanto a eso, porque hubo personas que ya enviaron antes de esta revisión la guía o el taller, y por ejemplo yo esa respuesta la tengo mala, no va a dificultar en la respuesta, ¿o sí? No, o sea, miren, si los talleres tienen por objeto en realidad beneficiarlo a ustedes, no perjudicarlo. Lo único que puede pasar si ustedes hacen un taller es ganar décimas. Tendría que estar absolutamente malo para que simplemente no obtengan décimas adicionales, pero en ningún caso los va a perjudicar. Si usted quiere reformular el taller y enviarlo nuevo, no tengo ningún problema con eso. Más que nada es como para tratar de, no sé, de presionarlos un poco a que hagan las actividades, simplemente eso, no tiene otra finalidad. Ya, ¿alguna duda con la B o no? No, profe, yo principalmente me quedo claro.
¿Alguien que pueda leer la C, la pregunta y la respuesta de ser posible? ¿La leo yo? Por favor. Ya. ¿Qué importancia tiene en el contexto del racional y justo procedimiento el mandato legal de motivación y fundamentación de las sentencias? Debido a que el legislador se encuentra obligado, producto de la Constitución, a un racional y justo procedimiento, este debe contemplar dentro de la legislación a que ésta se regule de manera específica el procedimiento tanto administrativo y o judicial. De esta manera se logrará contemplar las garantías mínimas para la cautela del derecho. La importancia de toda esta regulación comprenderá que las sentencias deben tener y establecer por cuanto una justificación en relación a la motivación y fundamentación de la decisión tomada para evitar toda forma de arbitrariedad judicial por parte de los jueces. Bien, básicamente la fundamentación es como la garantía de la arbitrariedad, o sea, que se explique el por qué se llegó a tal decisión, sea favorable o desfavorable a mis intereses, tiene que tener una fundamentación. Y si uno lo mira desde el punto de vista del litigante, esa fundamentación puede ser que a usted lo termine convenciendo y usted decida no impugnar esa sentencia. Ahora, si no lo convence, usted tiene todo el derecho de impugnarla. ¿Y cómo va a partir su impugnación? Va a partir de la propia fundamentación de esa resolución judicial o de ese acto administrativo. El deber de fundamentación, como dijo la compañera, no se agota solamente a los actos de carácter jurisdiccional. Y el otro tema importante, si lo sacamos de la esfera del litigante, de las partes de un juicio, dice relación con la sociedad en general. Es típico ver en materia penal, que son los casos que más salen en la televisión, que la gente muchas veces critica el actuar judicial y la única forma de entenderlo sería tomar la sentencia y ver cuál fue la motivación de ese juez en concreto o de ese tribunal para absolver o condenar a determinado sujeto. De alguna manera sirve para convencer a los litigantes, pero también para convencer a los terceros ajenos al juicio de que la actividad jurisdiccional está funcionando correctamente. Entonces eso es más o menos la importancia que tiene dentro del racional y justo procedimiento la fundamentación y motivación de la sentencia. Es un poco como si usted da una prueba y yo simplemente le pongo a su respuesta que está mala, pero no indico por qué está mala, simplemente está mala. Esa decisión obviamente sería de carácter arbitraria por mi parte. En cambio, si yo les explico por qué está mala, quizá ustedes se convenzan, ¿sabe qué? Si el profesor tenía razón, y por lo tanto ustedes no van a pedir, no van a impugnar esa pregunta y esa respuesta en la prueba porque ustedes se convencieron de los fundamentos que yo les di respecto de mi decisión. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Y este deber de motivación y fundamentación, ¿está regulado en nuestro proceso civil o no? ¿Hay una exigencia legal de que las sentencias tengan una motivación y fundamentación? Sí, que esté Lo claramente debieron haber visto. y fundada, que sea por motivos fundados. ¿Y esto eso tiene un Está como sustento legal o no? ¿Una fuente, las un garantías artículo? del debido proceso. Pero dijimos que en el CPC, en el Código de Procedimiento Civil, no hay garantía de un debido proceso, o sea, no hay un catálogo. No, como implícito. Pero el Código sí regula los requisitos de cierta resolución judicial, quizás la más importante entre un procedimiento civil. No sé si recuerdan. Que dice que tiene que indicar quién era el demandante, quién era el demandado, someramente cuáles fueron su acción y sus defensas. Tiene que indicar también cuál fue la decisión del juicio. El artículo 170 del CPC, ¿cierto, profe? Que El establece, 170 que establece los requisitos de la sentencia definitiva. los requisitos de la sentencia definitiva.
Claro, y dentro de esos requisitos habla de que se tiene que indicar cuáles fueron las razones de hecho, el fundamento de hecho y de derecho que tuvo el tribunal en consideración para acoger o rechazar la demanda o acoger o rechazar la excepción. Ya. La D. ¿Quién puede leer la D, por favor? La pregunta y la respuesta. Yo le leo. ¿Qué Por estándares favor. normativos ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al derecho al recurso como elemento del debido proceso? Y los estándares que ha fijado la CIDH en relación al derecho al recurso son un recurso ordinario, eficaz y accesible, es decir, que su presentación no tenga grandes complejidades de manera que sea efectivamente utilizable por el recurrente. De este modo, todo condenado puede, si lo estima necesario, solicitar la revisión integral del fallo. Ya. ¿Ustedes se acuerdan? Ahí la Corte habla de un recurso ordinario. ¿Se acuerdan cuáles eran las características que decían que un recurso fuese ordinario, no? Que eran básicamente dos. Versus los recursos que eran extraordinarios. Profe, Dígame. yo tengo que los recursos ordinarios, bueno, es que lo tengo en mis apuntes por eso, al mayor número de resoluciones posible no tiene una causal específica. Se pide solo el agravio o perjuicio. Sí, En cambio, el efectivamente. extraordinario está como especificado que la causal debe estar determinada por el legislador. Sí. Efectivamente, los recursos ordinarios proceden contra el mayor número de resoluciones judiciales y no tienen una causal o motivo taxativo de procedencia, sino que basta el agravio, basta que el litigante se sienta agraviado por la resolución y eso es suficiente para que ese recurso sea procedente. En cambio, los extraordinarios, además del agravio, ese agravio se tiene que concretizar en un vicio o una causal o un motivo específico y además proceden contra un número limitado de resoluciones judiciales que el legislador también tiene que ser de carácter eficaz, sencillo, sin mayores trabas de carácter formales a la hora de decidir si el recurso es admisible o no. Ya. Y la última, que es más bien quizás de opinión. ¿Quién puede leer la E? La pregunta y la respuesta, por favor. Ya, profe, yo la leo. No sé si está bien, pero la voy a leer. Fundamente, ¿cuál es la Bien. importancia de concebir un sistema recursivo en el proceso civil? La importancia de conseguir un sistema recursivo en el proceso civil es porque el derecho a recurrir en segunda instancia de revisión judicial por un tribunal superior o el derecho al recurso respecto de la tutela judicial se desprende en base a la consagración del debido proceso como derecho fundamental en la Constitución política. El proceso civil, tal como el penal, debería contemplar recursos para así cumplir con aquellas garantías que ofrece el debido proceso. ¿Sí? Básicamente cumplir con el mandato del constituyente y el estándar internacional de dar una eficacia real a la garantía del derecho a recurrir o el derecho a impugnar. Ya sea, bueno, ojalá sea con doble instancia, pero esa ya es otra discusión que vamos a ver más adelante. Pero básicamente eso. Ya. ¿Alguna duda, consulta sobre el taller? ¿Algo que no le haya quedado muy claro? ¿Alguna inquietud o algo? ¿O algún comentario? Ya. Entonces, yo les voy a dejar el taller número 2 en el Educantus, que versa un poco sobre las resoluciones judiciales y sus efectos.
que es materia de procesal anterior, pero que es necesario que más o menos manejen o vayan recordando para este módulo en particular y para respetar el acuerdo que habíamos asumido en la primera semana. Vamos a continuar e iniciar las clases del bloque 2, que entiendo comienza 20 para las 5, ¿no? Sí, profe. Ya, entonces nos vemos 20 para las 5. Yo voy a dejar el Zoom abierto y les dejo el taller número 2 en la plataforma ahora mismo. ¿Ya? Ya, profe. Ya está. Ahí nos vemos.